¿Qué legado dejaron en nuestra historia las culturas griegas y romanas? En cuanto a Grecia, el teatro, la literatura, cerámicas, esculturas, Juegos Olímpicos y la filosofía. De Roma, templos, anfiteatros, puentes, monumentos, arcos de triunfo, acueductos, el teatro, termas, la religión, el idioma latín, el derecho romano, el calendario y las artes romanas. Pero ¿quiénes eran estas sociedades? En el centro de la antigua Grecia se encontraba el mar Egeo y su territorio incluía la Grecia continental, la península balcánica y del Peloponeso, las islas del Mediterráneo oriental y las costas de Asia Menor. El nombre originario de esta civilización, Helade, proviene de los helenos, del cual se denominaba los antiguos griegos. Las etapas que compusieron el origen de la Grecia antigua son la civilización cretense o minoica, la civilización micénica y la Edad Oscura. En este último periodo, las aldeas empezaron a agruparse en polis, dando lugar a la Grecia antigua. Al final de este periodo se crearon los poemas más antiguos de la literatura griega, como fueron la Ilíada y la Odisea, atribuidos a Homero en el siglo VII a.C. Sin embargo, los griegos se reconocieron como único pueblo gracias a sus costumbres, lenguas y creencias en comunes. Asimismo, en esta etapa se realizaron los primeros Juegos Olímpicos y se empiezan a producir monedas para el comercio. La segunda etapa es la época clásica, desde el año 494 al 359 a.C. Las polis más importantes eran Atenas y Esparta. Esparta fue fundada por los dorios en el siglo IX a.C. Se caracterizó por ser una sociedad altamente militarizada y tener una organización política aristocrática. Por último, la época helenística, desde el año 359 al 146 a.C. Esta etapa se caracterizó porque el ejército de Macedonia conquistó las polis griegas. Alejandro Magno logró derrotar a los persas y construir el mayor imperio hasta entonces conocido. Grecia, Persia, Mesopotamia y Egipto integraron el imperio macedonio, organizado bajo una monarquía absoluta. A la muerte de Alejandro Magno, su imperio se repartió entre sus generales, dando lugar a los reinos helenísticos. Los reinos helenísticos fueron conquistados por los romanos, que formaron un gran imperio alrededor del Mediterráneo, que duró hasta el 476 después de Cristo. La historia de Roma comienza en forma de leyenda en el año 771 a.C. La leyenda de Rómulo y Remo cuenta que los hermanos Rómulo y Remo fueron expulsados de sus propias ciudades. Decidieron fundar un asentamiento cerca del río Tíber, pero como no existían acuerdos acerca del lugar en donde levantarían la ciudad, Remo prefería el Aventino, mientras que Rómulo el Palatino. Decidieron dejar a que los dioses decidan. Pero seguían las disputas entre los hermanos y Rómulo comenzó a delimitar los territorios, amenazando a muerte a quien se atreviera a atravesarlo. Remo, enojado con Rómulo, cruzó desafiante de un salto y de esta forma Rómulo dio muerte a su hermano. Las etapas de la historia de Roma comienzan con la monarquía. Desde la fundación de la ciudad por Rómulo, Roma fue gobernado por 7 reyes, de los cuales los 4 primeros eran de origen latino y sabino y los 3 últimos de origen etrusco. El último de los reyes, Tarquinio el Soberbio, fue un tirano odiado por los romanos que dejó un mal recuerdo sobre la memoria de los romanos. Tras la expulsión de los reyes, se comienza una nueva etapa, la República, llevado a cabo en el año 509 a.C. En este momento, el poder de Roma pasa a manos de los patricios. Los patricios disfrutaban de cuantiosos privilegios. Por otra parte, los plebeyos pagaban sus impuestos e iban al ejército cuando se les solicitaba. El asesinato de Julio César causó el fin de la República y dio paso a una nueva etapa, el Imperio. El reinado de Augusto, primer emperador del Imperio Romano, dio paso a una época esplendorosa en la cultura romana,
con los emperadores de la dinastía como los Julios Claudios, los emperadores Flavios, los Antoninos. El fin de la dinastía, la de los Severos, causó el comienzo de la crisis en el siglo III en el Imperio Romano. De esta forma, el imperio empieza a decaer por la debilitada economía romana, la inseguridad, las guerras, el imperio extenso, los bárbaros que asediaban la frontera, los emperadores autócratas como Diocleciano, Constantino y Teodosio. Al morir este último, el imperio pasa a manos de sus hijos, quienes dividieron el imperio, Honorio en el occidente y Arcadio en el oriente. Finalmente, los bárbaros atravesaron la frontera y tomaron Roma en el año 476, fecha en la cual se comienza a hablar de la Edad Media. Las culturas griegas y romanas fueron importantes para la historia de la humanidad, que nos dejaron un legado perdurable, al punto tal que nuestras ideas sobre la política, medicina, historia y arte son en gran parte herencia de estas antiguas civilizaciones.